Ya estamos de vuelta en el programa favorito de los auditores de Radio Portales. Vamos, somos chilenos. En esta oportunidad, junto a José Manuel Valdivieso, parte de la Fundación Piensa, y que les habla Pablo Aldunate. José Manuel, dejaste planteado una reflexión al final del bloque anterior, que estábamos hablando sobre los 50 años de la declaración de la Cámara de Diputados sobre el gobierno de Salvador Allende y que se cumplen hoy día, como dije anteriormente, los 50 años. Estábamos hablando, por si se te olvidó, José Manuel, del tema de los mínimos comunes democráticos de nuestra generación, que es nacida en democracia. Exactamente, los mínimos comunes democráticos. Uno en la defensa ya irrestricta, ¿cierto?, de los valores de la noción de dignidad humana, ¿cierto?, y naturalmente de la condena a la violación de los derechos humanos. Pero también valores democráticos tan importantes como el respeto a nuestro orden institucional, el respeto a la Constitución, el respeto a la autoridad, el respeto a nuestras tradiciones, el respeto a nuestra bandera, el respeto a nuestros símbolos, también son elementos que se han ido perdiendo en estos tiempos, que se malgastaron, de los cuales, bueno, hicieron gárgaros durante mucho tiempo con posterioridad a lo que estábamos hablando justamente en torno a los días posteriores al estallido social, Pablo. Y por eso es tan relevante lo que se vivió hoy día en la Cámara de Diputados, que la Cámara respaldara la lectura de la resolución del 22 de agosto del 73. ¿Por qué? Porque es justamente el hito en el que se acusa a Salvador Allende de haber quebrantado la Constitución. Y es un momento que nos trae, ¿cierto?, en todo el camino al 11 que estamos conmemorando el día de hoy, es un hito que nos permite, ¿cierto?, poner en valor que no fue antojadizo, ¿cierto? Que el 11 de septiembre eh, no pasó porque sí, no pasó porque a los militares se les dio la gana, ni mucho menos, sino que hubo distintos factores sociales, civiles, políticos, institucionales que condujeron al momento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, eh, veo con buenos ojos como un hecho, como un hito institucional que la Cámara de Diputados haya decidido respaldar la lectura de una resolución fundamental para entender, ¿cierto?, lo que pasó los días posteriores. Sí, yo comparto lo que dice José Manuel en parte. Yo sí creo que, bueno, yo soy de los que cree que un golpe de Estado no se justifica bajo ninguna circunstancia porque al final es como la muerte, o sea, es la muerte de la democracia. Y todos quienes creemos en la política vemos que lo que hay que salvar a toda costa es la democracia. Dicho eso, yo creo que durante 30 años se aprendió, los tan odiados 30 años, de que había ciertos mínimos comunes que, como tú bien mencionaste, José Manuel, eran con respecto a el valor de que no hay que utilizar la violencia como método de acción política, etcétera, etcétera. El problema es que hubo un momento en que eso se rompió, y lo rompió nuestra generación que no vio y no vivió lo que se vivió tanto en los años 60, 70 y ya posteriormente los 17 años de dictadura. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no adherimos a algo que ya se nos dio como un hecho, que era la democracia, en el cual los que habían estado enemistados en el pasado, incluso entre demócratas cristianos y Partido Socialista, eran gobiernos en aquella época, que abrazaron el capitalismo, que abrazaron el modelo, que dejaron de lado la revolución, que dejaron de lado la violencia política? ¿Por qué pasó eso de que la generación que vino posteriormente, incluso sus hijos y nietos, eh, lo vieran con tanto entusiasmo en utilizar la violencia e incluso intentar quebrar el orden democrático como se vio en el 2019? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Yo creo que esas son preguntas que vamos a estar años conversando. Yo creo que todavía no hay una reflexión ni de la izquierda ni de la derecha. Algunos, como dije anteriormente en el bloque anterior, hablan de revancha por lo que sucedió hace 50 años atrás con un gobierno de derecha. eh, entonces, no sé, yo creo que ahí todavía hay un tema que hay que teorizar, reflexionar, y sobre todo aquellos que llevaron adelante acciones que básicamente tuvieron en vilo la democracia en este país. Y si no fuera por la eh, pandemia, tampoco hubiese bajado el nivel de no violencia. sabríamos no sabríamos qué hubiera sucedido, Pablo. Sí. Ahora, la contrarrevolución se dio igual, el 4 de septiembre del año pasado.
exactamente. Bueno, hace O poco sea, tú, como dijo Diego Portal en algún momento, las instituciones se mantienen con el peso de la noche. efectivamente, bueno, tú lo dijiste hace unos minutos en el primer bloque, la importancia que tienen los programas de gobierno, ¿cierto? En los gobiernos En la izquierda. socialistas o de corte socialista, los programas, el cumplimiento de programas. Y bueno, justamente el 4 de septiembre se conmemora el hito en el que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric caduca, porque fue justamente en los meses previos al 4 de septiembre del 2022 en que, en que supeditaron el éxito de su programa de gobierno, el cumplimiento de su programa de gobierno, a la aprobación de la propuesta constitucional de la Ahora, Convención. ojo, si uno lee el libro de Patricio Elwin, lo que proponían en la propuesta constitucional del 2022, si no me equivoco, esa es la fecha, no, sí, 4 de septiembre del 2022, es el mismo programa de la Unidad Popular, Y bueno, con ciertos matices. que Pero, pero hay hartas cosas que Elwin en su libro retrata y que uno ve y dice, oye, pero esto está en la propuesta de la convención. claro, esto estaba en la Convención. Bueno, Pablo, entonces es un punto muy relevante, porque por lo menos desde el oficialismo, ¿ya? Si lo queremos categorizar en algún sector, existe esa añoranza a la figura de Salvador Allende. Sí, y Existe lo esa dice amenaza. Mansuy en su libro, Exacto. el neo-allendismo. El neoyendismo. O sea, hay una añoranza, hay una suerte de homenaje que se le suele hacer. Pero ojo que se da en esta generación, porque en el mismo libro Mansuy dice que en los años 90, 2000, ojalá Allende lo más escondido posible. Exacto. Pero bueno, ¿quiénes fueron? De dónde surge esta resurrección de la figura, ¿cierto?, política de Salvador Allende? Y harto tiene eso el Frente Amplio, que busca hacerse cargo de un proyecto político inconcluso, ¿cierto? Un proyecto político inconcluso. O sea, si nos remontamos, por ejemplo, al discurso del presidente Gabriel Boric, la noche en que gana las elecciones de segunda vuelta, Da no, casi el mismo discurso que da Salvador Allende afuera de del balcón de la fecha. exactamente, exactamente. Hay citas expresas, ¿cierto?, a lo que fue el discurso de Salvador Allende. Eh, y en distintos pasajes ha habido una cierta recurrencia a frases que él ha dicho, a conceptos, ¿cierto?, muy de la época del UP. Entonces, por lo tanto, es un elemento, no tengo la respuesta ahora de por qué es cierto o de dónde nace esa añoranza por el gobierno de la Unidad Popular y por el proyecto político y la figura particularmente de Salvador Allende. Pero indudablemente existe y está muy vigente. Bueno, tú mismo lo señalabas, está más vigente que nunca. Oye, ya yo creo que con este tema que daba largo, y yo creo que se va a seguir discutiendo los últimos 30 años, o sea, los últimos, no, en las últimas 3 semanas, perdón, y yo creo que va a seguir también discutiéndose 20, 30 años más. Y ahí también, por qué vamos a seguir discutiendo algo que ya pasó? Porque si uno mira la historia de Chile, la guerra civil del 91, a los 30 años ya la gente se había olvidado y eso fue súper cruento, sangriento, de hecho murió más gente de lo que murió en la guerra del Pacífico, pero algo pasa que el 11 de septiembre marca un hito que da 17 años de dictadura y que 50 años después seguimos discutiendo y seguimos hablando y algunos tratan de rememorar, otros de conmemorar, otros de básicamente retrotraernos a una generación que no vivimos esa época y que deberíamos mirar en el futuro, pero seguimos mirando el pasado, que va a seguir y yo creo que va a ser a larga data. Ahora, José Manuel, han pasado muchas cosas a nivel político. ¿Puedo hacer un Me último gustaría saber tu comentario, opinión. Pablo, sobre este ¿Cuál? tema? Que El último. Sí, el Seguimos último, con el último, con que la yo creo que pauta. igual, o sea, yo creo que lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados va a marcar en parte un hito de lo que se viene, va a marcar el punto de partida de lo que se Es nos viene una en los próximos división. días. ¿Mm? Es una división clara. O sea,
si lo que esperaba el presidente Boric de tener una conmemoración con una declaración conjunta el 11 de septiembre de todos los partidos sobre, entre comillas, una historia oficial, eso no va a ocurrir. Ya no ocurrió. Horrible. No. Y lo más probable es que sea una fecha que va a ser confrontacional. Y bueno, ese tema también que habrá después, que no creo que lo vamos a discutir ahora, pero ¿cómo se le escurrió entre las manos al presidente Gabriel Boric la Sí, posibilidad de haber... Porque también existe esa añoranza por trascender, ¿cierto? Muy latente, principalmente su figura, en la noción de trascendencia, que es algo muy allendista también. Eh, bueno, en torno a lo que eran los 50 años, el rol que él iba a jugar, ¿cierto? Como figura política clave, quizás en un ánimo de reconciliación, quizás en un ánimo de reparación, de justicia, vaya a saber uno en qué ánimo, ¿cierto? No, prefiero no meterme tampoco en esa área chica, pero fue una oportunidad que se le escapó entre las manos, cosa que demuestra también la, las deficientes capacidades políticas del presidente Gabriel Boric. Muchas sí, veces, de hecho muy criticado también desde la misma izquierda, que igual sí. ha concedido varios puntos. De hecho, hay un sociólogo que en una columna en El Mostrador hace como un mes atrás, un mes y medio atrás, lo criticaba de que la mayor derrota ideológica del presidente Boric no fue el 4 de septiembre. Dice que la mayor derrota ideológica es haber recomendado a la izquierda el libro de Mansuy, que esa es su mayor derrota ideológica. Y que incluso él teme que que llegado el 11 se manda unas declaraciones así como Piñera en su momento habló de los cómplices pasivos y generó problemas en la derecha, que ahora Boric, en su afán de trascender, se mande declaraciones a propósito del rol de la Unidad Popular el 11 de septiembre y ahí termine ya por eh, ser un personaje odiado por la ultra al menos. Es Anda a que saber tú lo que va a pasar, porque por otro se puede consolidar el 30% y decir, reivindicar lo que hizo el gobierno de Salvador Allende el último bueno, todo su periodo. hay algo muy simbólico también en este afán por trascender, a lo menos en la historia actual, ¿cierto? Al día de hoy, vinculada al 11 de septiembre, conmemoración de los 50 años, ¿cierto? Y todo ese contexto histórico, ¿cierto? Que la figura de Gabriel Boric bueno, y sus compañeros generacionales subyacen en una absoluta irrelevancia, intrascendencia en esto. Y creo que el principal símbolo, ¿cierto? De tanto de eso como de la desesperación por querer trascender dando manotazos de ahogado es la salida de Jaime Aguirre del Ministerio de Cultura, ¿cierto? En esa soberbia generacional por creerse incluso más que, por ejemplo, una persona que participó en la campaña del no, bueno, nos demuestra, y que fue en el fondo persona activa en la campaña, nos demuestra también la soberbia generacional a la que responden también no solo Gabriel Boric, sino, bueno, esta generación del Frente Amplio que busca hacerse cargo de hechos que generacionalmente no nos corresponden. Si quisiéramos nosotros también incluso ponernos o equipararnos en la generación de quienes actualmente están en gobierno, Pablo. Así es. Pero bueno, como dije anteriormente, vamos a seguir discutiendo esto lo más probable en estas semanas que vienen y quizás varios años más. Oye, José Manuel, pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la propuesta del rey de Inglaterra a la embajadora, que dicho sea paso, a esta altura ya renunció, y para la gente que no lo sabe, hubo toda una controversia de la embajadora de Reino Unido, en el cual ella solicita a través de una fundación fondos, en todo este caso de convenios, a una gobernación. Y después, posteriormente, la Cancillería se entera, él le dice que no puede hacer eso, y posteriormente, en un afán de justificarse o defenderse, dice que fue algo conversado con el rey de Inglaterra y que el rey se lo pidió. ¿Qué opinión tiene José Manuel? Nuevamente parece que la inexperiencia, porque ella es arquitecta, no ha tenido ninguna experiencia a nivel diplomático, pero estaba en Inglaterra, o sea, en Reino Unido, porque no existe una embajada en Inglaterra, sino que la embajada frente al Reino Unido. Sí. A ver, bueno, ya está confirmado, ¿cierto?, la salida, en este caso de la embajadora. Eh, Creo que acá no había ninguna salida.
fondo, la salida de Susana Herrera, en este caso como embajadora de Reino Unido, era algo que tenía que suceder. Eh, es una nueva crisis para la Cancillería, paréntesis, una, una Pero cartera pareciera que lo que... resolvieron rápido, a Sí, la diferencia de la resolvieron rápido, o sea, anterior. se nota que que hay un manejo muy Sí, el distinto cambio de por mano. parte del canciller Van Claveren, a diferencia de lo que habíamos visto en la administración, eh, Anterior. claro, en la administración anterior, por lo menos desde lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero naturalmente que cada minuto adicional que Susana Herrera seguía a cargo de la Embajada del Reino Unido era seguir relativizando la falta de la transparencia y a la probidad, justamente en uno de los hitos que más ha torpedado al gobierno. Sí, Eh, po. Y o que de sea, hecho, de acá hecho, no había otra salida, no había darle lectura. Y vuelvo a insistir, Pablo, en que esto es un nuevo hito, ¿cierto? Que se suma a la serie y a la secuencia de chambonadas que viene acumulando de la errores Cancillería, administrativos. de puros errores administrativos, errores políticos, errores comunicacionales y una serie de errores. Pero ese es el problema, son errores. Errores en una cartera que es sensible, porque es la Sí. imagen de Chile hacia el mundo. Entonces, lamentablemente, la imagen de Chile hacia el mundo que hemos venido dando desde marzo del 2022 ha sido paupérrima. Ha sido paupérrima, es lamentable y es Ojo, preocupante. y eso que ellos mismos criticaban en su momento el canciller Alamán. Y bueno, y toda la política exterior del presidente Piñera. Cuando aquí han habido bochornos. No, acá han habido bochornos que demuestran no solo falta de experiencia, y eso es evidente, sino que también falta de tino, falta de cuestiones que son incluso anteriores a habilidades políticas, ¿cierto? Puede haber mala gestión, ya te lo puedo conceder, mala conducción política, pero hay cuestiones que son anteriores, falta de prudencia, falta de tino en varias de las decisiones, ni hablar bueno, los desaires que se vivieron durante el año pasado, eh, y una serie de errores que se enmarcan también en lo que era este grupo que conducía la cartera exterior del gobierno, como era la nueva política exterior, esta agrupación de académicos, políticos, que justamente buscaba en torno a la perspectiva de género, feminismo, y una serie de conceptos sumamente abstractos que podemos ver en distintos órgano y ente vinculado al oficialismo, darle una nueva perspectiva a esta nueva política exterior a nuestro país que finalmente ha terminado en una serie de, bueno, de errores de conducción, errores políticos que terminan manchando la imagen de Chile para el exterior. O sea, justamente todo lo que no tenemos que hacer en momentos donde nuestra economía está estancada, ¿cierto? Chile ya no crece lo que crecía antes, necesitamos mejorar la imagen de nuestro país respecto a inversionistas extranjeros, la imagen de Chile hacia el mundo. Y bueno, esto le hace un grosso favor. Qué bueno que se actuó rápido. Qué bueno que se actuó rápido porque por lo menos da cuenta Que hay mayor control, celeridad, claro, excepto controla experiencia. instituciones que parecen a lo menos raras. Sí. Oye, José Manuel, pero y hablando de esto y conectarlo con lo lamentable que está ocurriendo en el país, pareciera que, no sé si tú viste una imagen de un video que está eh, viralizado desde la mañana, donde sale creo que el delegado presidencial de una de las regiones del sur, donde uno de los periodistas del matinal le pregunta de qué hay que hacer con respecto a las inundaciones de este sistema frontal y básicamente no sabía qué hacer. O sea, ni siquiera tenía la información de lo que se le estaba preguntando. Entonces, no es solamente algo que ocurre en Cancillería, no es solamente algo que ocurre a nivel de ministerio, sino que también algo de administración regional, como es el delegado presidencial, donde hay una crisis, hay una catástrofe y no pareciera, y pareciera que no hay gestión de nada. No hay gestión de nada, no hay gestión de nada. Y eso no es solamente el único video que se ha viralizado, Pablo. Yo he visto es cosa de meterse en redes sociales. Esto es un ejercicio súper poco pulcro, digamos, meterse en redes sociales a ver qué es lo que está pasando en el sur. Pero bueno, Claro, en parte sí, o sea, se están viralizando una serie de notas periodísticas, videos que dan testimonio de la ausencia del Estado, pero en parte también de la ausencia de la gestión del gobierno. Tú lo decías, que hay un problema de gestión, ¿cierto? Gestión de catástrofe, gestión de crisis, y que es muy fuerte si lo contrastamos con la administración anterior. ¿Cierto? Si uno contrasta claro, porque es que ahí lo que había era, comité de crisis
lo que era la permanente. gestión de catástrofe y gestión de crisis con Tatán, con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, o sea, le da tiro y cancha a lo que es actualmente la administración de crisis y la gestión de catástrofe por parte del gobierno. Y eso es preocupante, porque acá ya no estamos hablando de temas de valoraciones políticas, valoraciones. No, acá lo que estamos hablando es que quienes sufren las consecuencias de esa incapacidad de gestionar o dar cumplimiento a mandatos que son expresos, o sea, para eso están determinadas autoridades, bueno, eh, son justamente las personas, son justamente los ciudadanos, son probablemente las personas que más necesitan la ayuda del Estado, quienes sufren las consecuencias de, en este caso, la falta, y no solo falta de experiencia, la falta de capacidad de gestión y de control de catástrofe, que es lo que se está viendo en el sur. Así que mandarle un abrazo a la gente que está Sí. en el sur, a quienes tienen familiares. eh, Son estremecedoras, por ejemplo, las imágenes que hay del Maule. Hoy día estaba viendo hace un rato O sea, las ciudades calles completas bajo el agua. completas bajo el agua. O sea, mostrar el contraste, por ejemplo, de Google Maps con el registro en el momento, el minuto a minuto de la calle, y se ve cómo están hasta la altura del techo de las casas. El estadio, por ejemplo, de Talca, el fiscal de Talca, donde hace local Rangers, está completamente bajo el agua. Así es. Bueno, lamentable la situación que están viviendo en el sur, lamentable que ocurra bajo un gobierno que pareciera que todavía está tratando de instalarse, que ya lleva, ¿cuánto? Un año y medio de gobierno y se manda estos errores de gestión que la gente no olvida. Si al final, algo que yo creo que hemos hablado constantemente, José Manuel, a lo largo de la historia, de nuestra historia, es básicamente que acá en Chile la figura del presidente de la República es sumamente importante. Muy O importante. sea, todo pasa por el presidente de la República. Lo que se hace y lo que no se hace. Y todo es culpa del presidente de la República también. Entonces, cuando uno ve al presidente ahí caminando solo por la calle, como que nadie lo pesca, como que uno dice, ¿dónde está la figura del presidente? ¿Dónde está en terreno? Yo lo he visto, sí, no voy a decir que no, pero como que se ve que está en terreno, pero cuando uno ve la realidad de lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, eh, el contraste es mayor. Entonces la gente pide dónde está el Estado, dónde están las autoridades, qué se está haciendo, dónde están las Fuerzas Armadas, a pesar de que se declaró zona de catástrofe. Por ahí leí que habían 600 efectivos solamente desplegados, 690 y algo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están? ¿Y por qué no quieren desplegar las Fuerzas Armadas? Donde tienen un apoyo logístico mucho mayor de lo que puede tener la defensa civil. Eh, entonces, no sé, uno se pregunta esas cosas y al final un año y medio no hay respuesta y solo son errores administrativos después, como le dicen. Pero administrativo, Pablo, yo quiero decir algo bien cortito, que muchas veces el presidente habla, y ha hablado también en cuentas públicas, en distintos discursos y instancias, de la importancia que le dan a la descentralización, a las regiones, ¿cierto? A descentralizar el poder, darle más valor a lo que pasa en las distintas zonas de nuestro país. Y creo que eso queda dice llanamente en el discurso, porque la primera obligación que tiene el presidente, ¿cierto?, es justamente de nombrar autoridades competentes de la región. Y lo que hemos visto es que ha habido una gran deficiencia Es que por parte, no había experiencia, si al final por todo, parte de los no, gobiernos no voy a locales. decir que todo, pero gran parte salió de la universidad a ser político. Y Pero conocemos varios Pablo, casos también, José Manuel. los gobiernos locales están haciendo agua a lo largo de todo Chile. Los gobiernos locales están haciendo agua. O sea, lo que tú me contabas, por ejemplo, el delegado presidencial, no me acuerdo dónde era, creo que en el Maule. Sí, creo Bueno, que era el Maule. Bueno, eso también da cuenta de que no se están nombrando las personas más indicadas, ¿cierto? Entonces, bueno, el principal rol que puede cumplir un presidente de la República justamente para darle valor a las regiones, ¿cierto? O compromiso con la descentralización, es dotar a las regiones de las autoridades Bueno, competentes. es que ahí había equipo y uno lo veía en la concertación y uno lo vio en los dos gobiernos del presidente Piñera. Había equipo, Hay equipos, había y están gente los comprometida mejores, con la situación pública, con la experiencia suficiente. estaban las mejores personas, Pablo. Sí.
Es verdad. Oye, José Manuel, ya llegamos al final de este programa de Vamos, Somos Chilenos de los días martes. Agradecerte la participación. Siempre un gusto conversar contigo. Antes lo hacíamos en el patio de la universidad, ahora lo hacemos aquí en este programa de radio. Bueno, por Así Zoom. que nada, pues Próximamente lo tenemos que agradecerte. hacer, próximamente lo tenemos que hacer algún día ya en horario no laboral, quizás Claro, compartiendo algo para beber. exactamente. Bueno, toda la razón, José Manuel. Así que nada, agradecer también a todos los que nos escucharon en este día martes de lluvia. También mandar un fuerte abrazo a la gente que lo está pasando mal a lo largo del país. José Manuel, tus últimas palabras, si quieres decir algo. No, mandarle un caluroso saludo y abrazo sobre todo a quienes nos escuchan y que tienen familiares en la zona centro-sur del país que están siendo afectados por la lluvia. Estos momentos, esperemos que la solidaridad del pueblo Prime. chileno, ¿cierto? No sea una consecuencia a la falta de acción por parte del Estado, por parte del gobierno, sino que sea algo genuino. Así que nada, esperar que no pase mayores y que, bueno, también que en nuestra región se prevé, por lo menos en Gran Valparaíso, como 60 milímetros de lluvia, que es muchísimo para tan poco tiempo, así que a esperar que nos pille bien preparados. Eso. Nos estamos viendo. Saludos. Un abrazo grande, Pablo, que esté muy bien.